¿Estás planeando colocar un árbol en tu vivienda? ¿O estás planeando hacer una reforestación pequeña en tu casa? Este video es para ti. El día de hoy te mencionaré varios factores y recomendaciones o tips que pueden ayudarte a elegir la mejor especie para tu hogar. Así que quédate con nosotros en este maravilloso video. Además de que al final del mismo te mostraré una lista que yo recomiendo para espacios pequeños o cuando tenemos disponibilidad de muy poquita área de reforestación. ¿Qué tal, amantes de los árboles? Bienvenidos a un capítulo más de tu canal favorito en arboricultura. Muchas personas en últimas fechas se ha vuelto tendencia el reforestar, el romper banquetas, el reforestar a lo loco, y en ocasiones no sabemos si estamos haciendo bien o eligiendo las especies ideales para los espacios. Te daré una serie de factores que yo considero siempre antes de colocar o elegir una especie para mi casa. El primer factor que yo te recomiendo es ¿qué quiero yo? ¿Qué me gustaría tener en mi hogar? ¿Una especie que tenga muchas floraciones? ¿Una especie chaparrita? ¿Una especie alta? ¿Una especie que me dé bastante sombra? Esto y muchos factores tienes que analizarlos con tu familia para realmente comprometerte a cuidarlo, protegerlo y darle el mantenimiento que requiera. El segundo factor que yo te voy a recomendar es qué tanto espacio tengo en mi casa y en los espacios de áreas verdes disponibles. Porque a lo mejor quiero un árbol muy grande o a lo mejor con su biología muy gigantesca y tengo un espacio muy pequeño, tal vez de 1x1 o 2x2. Es recomendable verificar tu espacio correctamente, ver la biografía de cada uno de los árboles basándote en las paletas vegetales de tu municipio, de tu ciudad o de tu estado. O dependiendo de tu gobierno, si eres de México, la mayoría de los gobiernos han generado paletas vegetales alrededor de todos los municipios para que la gente tenga este catálogo y verificar cuánto crece, cómo tiene la raíz, qué tipo de fronda, es polinizador, entre muchos más factores. Si eres de la parte de Latinoamérica, te recomiendo ver documentos oficiales de los gobiernos de medio ambiente donde te estipulan especies nativas y adecuadas para varios sitios de tu casa, banqueta, avenidas, calles o parques. El tercer factor que yo considero bastante importante es verificar que no tengas tuberías cercanas o algo que pueda perjudicar el árbol cuando crezca basándonos en su tamaño proyectado. Porque en ocasiones colocamos a lo mejor un fresno y no sabemos que el fresno es un ejemplar gigantesco que absorbe grandes cantidades de agua y lo colocas al lado de una tubería o al lado de tu aljibe o cisterna, ya que he mencionado en algunos otros videos que los árboles son capaces de identificar y dirigirse hacia las fuentes de humedad. También si tienes cableado aéreo o superficial, como es la mayoría de las calles de toda Latinoamérica, te recomiendo un ejemplar que no sobrepase los 5 o 6 metros, ya que las líneas eléctricas se encuentran normalmente a 9 metros de altura. El siguiente factor es importantísimo. ¿Qué tanto requiere mi árbol de humedad, de sustratos o de mantenimiento? Porque hay ejemplares que cada año, en una cierta época, puntualmente casi siempre es en verano o posterior a verano, cuando empiezan los insectos, hongos, plantas parásitas a propagarse de forma muy rápida. Así que verifica la ficha de tu ejemplar, si ocupa mucha agua, si ocupa un suelo drenante, porque en ocasiones colocamos solamente tierra lama. Y te recomiendo que al colocar tierra lama, coloques un material un poquito más poroso para que la filtración del agua no se estanque y se filtre de mejor forma para tus árboles. Además de que en la parte de plagas y enfermedades, revises si tu especie es muy propensa a bastantes insectos chupadores, sobre todo, que es lo más común, o hongos y en su caso, insectos barrenadores. Estos factores que te proporcioné son más para especies nativas de tu región. Pero sorpresa, nos gustan especies introducidas y exóticas. Yo quiero una lluvia de oro, yo quiero un crespón, quiero un árbol sakura que no es de aquí, pero yo quiero uno. Entonces aquí tenemos que considerar factores extras para que tu ejemplar pueda subsistir y realmente verificar si la zona donde lo vas a colocar es la ideal para que él cumpla las condiciones requeridas, ya que en ocasiones a lo mejor tu ciudad es sumamente seca, árida
y con altas temperaturas. Hay ejemplares que no se sienten cómodos en este tipo de altitudes o condiciones medioambientales. Por eso es recomendable preguntar o investigar cómo le ha ido a esa especie en tu ciudad. Alguna persona que tenga un árbol parecido o leer algunos documentos basándonos en las condiciones de origen de estos ejemplares exóticos. Sobre todo, quiero que sepas que debes de estar de acuerdo en el gasto que se va a realizar, porque muchas veces este tipo de especies no nativas generan plagas y enfermedades que no todos los jardineros o las personas encargadas de hacer fumigaciones reconocen, y en ocasiones no saben qué aplicar y solamente estás gaste y gaste y gaste. Entonces quiero que consideres estos factores económicos antes de elegir una de estas especies que te comenté. Técnica adecuada para colocarlos. Muchas veces tenemos la costumbre de romper la bolsita donde viene el cepellón, lo metemos al agujero o a la cepa y lo ahogamos demasiado. Este es uno de los principales tips que te voy a recomendar. Cuando vayas a colocar un árbol, no lo metas demasiado. Solamente iguala el nivel del cepellón con tu suelo para evitar ahogamiento de raíces absorbentes y el ejemplar se desarrolle de mejor forma, se adapte de mejor forma y le guste el sitio donde lo colocaste. Otro tip muy importante que yo he visto y me ha funcionado bastante en reforestaciones o ya sea con clientes es verificar cuánta radiación solar le va a pegar, porque en ocasiones tienes mucha sombra en tu casa y el árbol requiere altos niveles de sol. Verifica siempre que esto tenga un equilibrio para que el ejemplar pueda desarrollarse de la mejor forma, y sobre todo en árboles con floraciones. El 90% de árboles con floraciones ocupan sol directo la mayor cantidad de tiempo posible. Si tienes un espacio pequeño, anótale porque te voy a pasar una pequeña lista que yo he visto que funciona bastante bien para árboles pequeñitos. Cuando tienes un espacio de 1 por 1, te recomiendo árbol nativo como el timbe, que su nombre científico es Acacia angustísima. Es un árbol nativo, silvestre, que da unas pequeñas bolitas, como una especie de algodón, y la verdad es que es muy factible para banquetas o espacios muy pequeños. La segunda especie, nativa también de nuestro país, el fraile. El nombre científico es Tebetia ovata o Tebetia peruviana. Son dos primos hermanos. Dan floraciones de color amarillo y la verdad es que florean en épocas entre abril a agosto, máximo septiembre. La tercera especie es la flor de San Pedro, o también conocida como tronadora. Este árbol es bastante versátil, se acopla muy fácilmente y es de poco mantenimiento y poco riego para espacios pequeños. La cuarta especie que te voy a recomendar, yo la conozco como pata de vaca o pata de cabra. Su nombre científico es Baguinia macrantera o Baguinia purpurea. Este ejemplar te recomiendo para espacios mínimos de 2x2. Emite bellas floraciones de color blanca, fucsia y morado. Pero es importante mencionar que ella florea entre noviembre a enero más o menos. En tamaños puede alcanzar entre los 7 y los 10 metros de alto. Pero a pesar de que es una especie de mediano porte, aún así no es tan agresiva como otras para tu banqueta o espacios pequeños. La siguiente especie es introducida no nativa de México. Me imagino que tú ya la conoces, el famoso árbol de Júpiter o también se le conoce como astronómica. Este árbol no es nativo, pero genera floraciones hermosísimas, ya que tiene variedad de colores, desde el blanco, morado, rojo y muchos más que a lo mejor yo no conozco. Pero este ejemplar puede adaptarse a sitios pequeños ya que no es agresivo con tu banqueta. Solamente hay que considerar que la época de floración es entre abril y junio en México. Otro ejemplar introducido que es bueno para banquetas es la famosa flama china. Este ejemplar no llega a crecer más de los 8 metros de altura y en diámetro entre los 15 y los 25 centímetros. Algunas acacias, como la acacia verde o la acacia morada, también son ejemplares de bajo porte, que pueden alcanzar alturas entre los 5 y los 8 metros. Otros ejemplares nativos que también puedes seleccionar sería la flor de mayo, la nacahuita y si tienes la posibilidad de conseguirlo, el famoso mimbre.
Si quieres conocer más ejemplares ideales para banquetas o espacios pequeños, sigue nuestro canal, suscríbete porque tenemos más tips y recomendaciones para todos ustedes.